esa razón de mortalidad materna nosotros la vamos a multiplicar por 10.000, que son los nacidos vivos durante ese periodo. Por eso hablamos de periodos de tiempo. Por ejemplo, si nosotros decimos que en Comodoro Rivadavia, en el hospital regional, nacen entre 1.000 y 1.300 bebés por año, esa sería la razón de para poder dividir esa razón de mortalidad materna, sí, multiplicarla primero por ese cociente de 100.000 y luego dividirla por esa cantidad de recién nacidos en un periodo. Y después también tenemos cuáles son los indicadores que nos va a dar la OMS. Entonces, otra de las definiciones que nosotros tenemos que tener en claro cuando hablamos de tasa de mortalidad materna, que es la defunción, o sea, la muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los primeros 42 días posteriores que siguen al parto. Ustedes piensen cuánto es el tiempo, ¿sí?, que se toma para poder considerar una muerte materna. La muerte materna no es solamente cuando la mamá va a tener al bebé, ¿sí?, en el momento del nacimiento, sino es desde su concepción hasta los 42 días posteriores de haberse producido el parto, ¿sí? Y esto puede ser debido a cualquiera de las causas relacionadas con la gravedad por el embarazo en sí mismo o en la tensión. O sea, podemos hablar que hubo una gravedad, una dificultad, una complicación en el embarazo, ¿sí?, una complicación en el parto. Entonces hablamos de que hay una gravedad producida en sí mismo. Y esto no se da por causas, por ejemplo, accidentales o incidentales. Si nosotros hablamos de mortalidad materna, no debemos contar, por ejemplo, la embarazada que muere en un accidente de tránsito. No es esa la tasa que se toma. Si entonces hablamos de atención relacionada directamente con la embarazada, si la gestante, hasta los 42 días posteriores al nacimiento del bebé. Todo ese periodo se cuantifica a la mamá como una muerte materna. Si nosotros hablamos que en los puntos más críticos, por ejemplo, vamos a hablar del día 1 al día 7 al posparto, ¿sí?, al nacimiento del bebé. Entonces hablamos de puntos críticos, pero no de... Hablamos de momentos que son más críticos para el riesgo de esa muerte materna. Y acá vamos a hablar de las muertes maternas que son directas, ¿sí?, que son por complicaciones obstétricas. O sea, cuando nosotros hablamos de una muerte directa, cuando hay una complicación obstétrica, ya sea en el parto o en el puerperio. En ese puerperio que es cuantificado en días hasta los 42 días posteriores, o por cualquier intervención o omisión que se haya hecho en ese tiempo o en ese cuidado que se le tenía que haber dado a la mujer. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser esos cuidados incorrectos o por ahí erróneos en cuanto a cualquier tipo de procedimiento, cualquier procedimiento que no se haya realizado bien o cualquier diagnóstico que no se haya podido diagnosticar en tiempo y en forma? Sí, podemos hablar de omisiones, de tratamientos incorrectos, de procedimientos incorrectos. Todo esto después se verá qué fue lo que sucedió, se investigará y demás, pero acá estamos hablando de una muerte materna, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de tratamientos incorrectos, procedimientos incorrectos, y acá va muy ligado a lo que es la profesión de enfermería. Por ejemplo, la no administración de fármacos, ¿sí? Si hubiese una hipertensión arterial, no administrar los fármacos correspondientes, no hacer los controles correspondientes a mamá, y estaríamos hablando de una omisión ¿sí? Entonces, ese es un riesgo para la madre. Entonces, las muertes maternas directas es la que está producida indirecta. Entonces, hablamos de lo directo, que es lo que está relacionado directamente con la atención. Esa atención puede ser en el momento del trabajo de parto, en el momento del parto, en el momento del puerperio. Y por lo general están relacionadas, sí, a procedimientos. Y después se puede dividir los procedimientos, si estuvieron bien hechos, si no estuvieron bien hechos, si se administraron o no, o se omitieron, o sea, no se administraron. Y por otro lado, tenemos las muertes maternas indirectas, ¿sí?, que son las producidas por una enfermedad preexistente. Por ejemplo, que
se pudo dar durante el embarazo o que esta enfermedad se agravó por el embarazo. Entonces acá podemos hablar de la hipertensión, después más adelante vamos a ver cada una de estas patologías, la hipertensión, por ejemplo, una cardiopatía materna que se haya agravado con el embarazo, y se haya producido un fallo cardíaco, ya sea en el momento del parto o posterior en el puerperio. Entonces, siempre lo que nosotros tenemos que ver es cómo se produjo esa muerte, si fue por una causa directa o indirecta. Entonces, la directa está relacionada directamente a la atención en el momento, ¿sí?, de los procedimientos. La indirecta va a estar como consecuencia de una patología preexistente o que haya padecido, como por ejemplo la diabetes gestacional, o que se haya empeorado o complicado su situación de la madre como consecuencia del embarazo. Por eso, cuando hay factores de riesgo en las madres, como por ejemplo cardiopatías en la mamá, siempre los partos, los nacimientos se deben de programar y se programan en una edad gestacional del bebé, teniendo en cuenta que sea favorable para el recién nacido y no poner en riesgo la vida de la mamá. Entonces, las muertes maternas, la muerte no materna es por causas accidentales o incidentales. Esa muerte no se la considera como una muerte materna. O sea, la mamá puede estar embarazada, haber tenido un accidente automovilístico y haber fallecido, no se la considera una muerte materna. ¿Está claro hasta ahí? Sí, está claro. Hola. Ay, sí, bueno, está claro. uno quería que escucha, porque si no... Se escuchó re bien. Voy a dormir. Bueno. Entonces, volviendo a lo que es el riesgo, vamos a hablar que el riesgo se expresa en nuestro país por 100.000 nacidos vivos. También va a depender desde dónde nosotros estamos parados. En la Argentina se expresa por 100.000 nacidos vivos, ¿sí? Internacionalmente se va a expresar por 100.000. Esto también tiene que ver de qué es lo que nosotros estamos mirando, qué parte de los países o qué continente o qué estamos mirando para tener en cuenta cómo sacamos el riesgo en cuanto a la muerte materna. La tasa de mortalidad materna, entonces, sobre nacidos vivos, ya dijimos que descendió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en la República Argentina? ¿Qué pasó de acuerdo a los cuidados que se han ido implementando? ¿Sí? Si nosotros acá vamos a hablar lo que pasaba, no sé, a principios de siglo, la mortalidad materna era altísima, sí, altísima. Por ejemplo, en España, que por ahí son los países que uno más puede tomar como, no sé si ejemplo, pero sí para tener por ahí una idea de cómo se fueron sucediendo las cosas, sí, morían por año entre 3.000 y 4.000 mujeres, o sea, muertes maternas. Ustedes, si nosotros volvemos a recordar qué es la muerte materna, los números eran altísimos, ¿sí?, de lo que fue la muerte materna. Todo esto fue avanzando para bien, por suerte, ¿sí? Antes de la era del antibiótico, ¿qué es lo que pasaba? ¿Sí? Después de lo que se comenzó a administrar los antibióticos, ustedes piensen que muchas de estas mujeres se mueren o se morían también por el porcentaje más alto, eran por infecciones, ¿sí?, obstétricas. Entonces, una vez que comenzó la famosa era del antibiótico, eso ya fue un punto muy especial para disminuir este número o este altísimo índice de muertes maternas. Esto también aquí llevó no solamente que la Argentina, sino los países y la OMS, sí, por sobre todas las cosas, a implementar estrategias de poder disminuir esta muerte materna, porque la verdad que era muchísimo en comparación a otros años. Era atribuible principalmente a la reducción de las muertes maternas en embarazos, términos o abortos. Piensen que todo embarazo a partir de las 22 semanas de gestación se lo considera un recién nacido pretérmino, y después lo podemos clasificar en pretérmino extremadamente prematuro, pretérmino tardío, y vamos a ir viendo cuáles son las clasificaciones de ese recién nacido, de acuerdo a la edad gestacional. Sí, pero la mamá, una vez que ya tenga la concepción, o sea, está embarazada, cualquier situación de salud que le pasa o si se produce la muerte de esta madre está dentro de ese parámetro que nosotros llamamos como muerte materna.
ustedes van a ver cómo se fue dando entre el periodo, esto pasa en la Argentina, o sea, en la Argentina uno hasta el 2017, desde el 2000 al 2017, ustedes van a ver cuáles son los años en que hubo mayor, ¿sí?, razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos. Recuerden que en la Argentina la tomábamos por 10.000 nacidos vivos. En cambio, en otros continentes o a nivel mundial se toma por 100.000. Si ustedes pueden ver en este gráfico, van a ver, miren, la diferencia, cómo va fluctuando, ¿sí?, la muerte materna. En el 2019 fue cuando más mujeres murieron, ¿sí?, en la República Argentina. Y esto también hizo a que se comenzaran con estrategias fuertes sobre lo que es la atención materna, sobre todo en 2 puntos principales, no solo que tiene que ver con la tecnología y dar mejor atención a la mujer, sino también con lo que tiene que ver el recurso humano, ¿sí? Entonces empezaron a tomar estrategias bien fuertes para poder disminuir este impacto que es terrible para un país, en realidad para una localidad, para una provincia, para un país. La verdad que cuando nosotros hablamos de muertes maternas impacta muchísimo. Entonces, ven que en el 2009 el 5,5% se murieron de las mujeres en gestación, quizás en el parto o en el puerperio, pero fueron muertes maternas. Entonces, pues, se implementaron muchas de estas estrategias. En el 2013 tuvimos una baja, hubo un descenso, ¿sí? Desde 2009, 2010, 2011, 2013 hubo un descenso. Y en el 2015 otra vez se elevó el porcentaje de muerte materna. ¿Qué nos tenemos que replantear nosotros acá? O sea, ¿qué pasó de esa estrategia? ¿En qué fallamos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con las capacitaciones? Todo esto tiene, sobre todo lo que tiene que ver el recurso humano, va de la mano de los que son los tratamientos. Entonces, por eso es la importancia de la capacitación. Hola, ¿sí? Profe. Sí. Disculpe que le moleste, que le corte. No se ve la diapositiva. Se sale, entra y quedó colgada en una y no se ve nada. A ver. Oh, ni van a estar así. Pero tengo una consulta. Cuando nosotros hablamos de muerte materna, incluye la muerte de la madre también, pero cuando hablábamos de esos 42 días, quería saber si esos 42 días puede ser la muerte y también de la madre, esos 42 días considerados muerte materna. Ahí se ve, Marga. ¿Se ve? Sí. Avanzó. Bueno, sí, cuando nosotros hablamos, para la pregunta que hizo recién la compañera, traten de, por lo menos, cuando ustedes nos preguntan si nos podemos ir ubicando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de muerte materna, es la muerte de la madre, de la mujer. Esa muerte de la madre se puede dar durante la gestación, se puede dar durante el parto y se puede dar hasta los 42 días posteriores al nacimiento del bebé. Sí, la mamá lleva, no sé, 20 días de nacimiento del bebé, 30 días de nacimiento del bebé, y la mamá se muere por algún problema que no sea, por ejemplo, accidentología, todo lo que sea infecciones, complicaciones posteriores al parto, lo que fue, si se produce la muerte de la madre, es una muerte materna, se la considera dentro de las muertes maternas, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hablar lo que es la muerte neonatal, que ahí hablamos del bebé. A ver, ahí se ve. Recién pude entrar. ¿Y qué pasó? Y no, me perdí porque estaba en el otro, como en la otra aplicación y recién pude entrar acá a esta aula. ¿Hace cuánto comenzaron? ¿De qué estaban hablando? Con respecto a esto, volvemos a hablar cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo que son los que producen, ¿sí?, o ponen en riesgo precisamente estas muertes maternas. Entonces, dentro de los factores de riesgo vamos a hablar de los que tienen que ver directamente con la muerte neonatal o la muerte materna. ¿Sí? Dentro de la muerte materna, ¿cuáles son los factores de riesgo que se consideran? La edad. Nosotros dijimos hace un rato que la edad tiene mucho que ver el adolescente o la mujer mayor de 35 años. Son 2 puntos que hay que tener en cuenta, ¿sí?, cuando atendemos a una mujer. Entonces ya tenemos como base
que la edad es un factor de riesgo. Y después tenemos los otros, los sociales, los económicos. Dentro de eso va a entrar lo que es la preocupación. Enfermedades preexistentes de la mamá, por ejemplo, enfermedades que la mamá ya tiene, ¿sí? Y que estas enfermedades se pueden agravar con el embarazo, con la gestación. Dentro de estas enfermedades nosotros podemos nombrar la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Las enfermedades, las cardiopatías congénitas de la mamá, que pueden llevarse a agravar. O enfermedades que pueden aparecer con la gestación, como es, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, las más conocidas. Después, en cuanto a factores de riesgo del recién nacido, ¿qué vamos a tener en cuenta? La edad del recién nacido, el peso del recién nacido al nacer, ¿sí? Si tuvo o no alguna complicación respiratoria, si tuvo sepsis, si tuvo un Apgar bajo, todo esto que yo les voy diciendo, no se preocupen que después lo vamos a desarrollar bien en cada uno de estos temas. Simplemente para que ustedes apunten cuáles son los factores de riesgo, malformaciones congénitas y sobre todas las cosas, uno de los que mayor factor de riesgo es en cuanto a la muerte natal es la edad gestacional. Y más chiquitito el bebé, además el recién nacido de menor edad gestacional, mayor va a ser el riesgo de complicaciones y por lo tanto mayor va a ser el riesgo de la muerte del neonato. Las cosas entonces propias de la muerte materna, ¿cuáles son en cuanto a porcentajes y cuáles son las mayores? Sí, ustedes van a ver acá lo que es el aborto. El aborto no es solamente, el aborto elegido y respetado de la mujer. Muchas veces hay patologías, enfermedades que producen, sí, que la mamá expulse el feto, por lo tanto estamos hablando de un aborto no inducido, y estos son cuantificados dentro de los abortos. Yo lo que menos quiero entrar en tema si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el aborto. Lo que nosotros tenemos que estar de acuerdo es que como profesionales de la salud le tenemos que dar atención a la madre, a la mujer, ¿sí? Entonces, dentro de esto vamos a parar entre aborto inducido y aborto espontáneo. Entonces, el número es muy alto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las complicaciones posteriores a producirse el aborto que pueden llevar a la muerte materna? Las infecciones o la sepsis son otro de los parámetros que se miden en cuanto a que llevan, digamos, un número elevado de lo que es la muerte materna. Trastornos hipertensivos, hemorrágicos, otros pueden ser cardiopatía, diabetes, son diferentes causas que producen hoy en mayor porcentaje a la atención que se da de las muertes maternas. ¿Qué pasa así con estas cifras del aborto, por ejemplo, en la República Argentina? En el 2014 y el 2016 las muertes por abortos inseguros en Argentina representan de la totalidad de muertes maternas. Entonces tuvimos que del total las muertes maternas producidas dentro de esos años, el 17% fueron muertes maternas a consecuencias del aborto. Y acá no estamos así, acá estamos haciendo referencia si es inducido o espontáneo, sino en general. ¿Qué pasó con esa mamá? 2 de cada 10 mujeres fallecidas por causas maternas murieron por abortos. Nada, no tiene más que de lo mismo, que también nosotros lo que tenemos que quedar claro es que tenemos que atender y que no llegar a una situación de que se muera la. En cuanto a la morbimortalidad, recuerden que una cosa es hablar de mortalidad, que hablamos de muerte, y otra es hablar de la morbilidad, que también es todas las personas que quedan con secuelas, consecuencias de situaciones de salud críticamente graves que pueden llegar a la mamá. Entonces, hablamos que tenemos nosotros como una puerta, ¿sí? Si ustedes se paran, veamos como que son 3 barreras y una grande de la atención. Y en esta puerta grande que nos paramos en el primer lugar, hablamos de un acceso a la concepción. Si nosotros tenemos primero educación, ¿sí? Y ya en el punto 1 nos vamos a parar con que cuando hablamos de la atención primaria de la salud, cuando hacemos promoción y prevención de las enfermedades, de los riesgos, entonces vamos a hablar de lo que es el acceso a esa anticoncepción segura y gratuita. ¿Dónde la vamos a dar? ¿Dónde lo tenemos que desplayar? En realidad en todo momento, ¿sí? Si somos educadores de la salud, lo tenemos que hacer en todo momento. ¿Cuáles son los mejores lugares para hacerlo? Los
todo lo que sea atención, el primer nivel de atención. Si nosotros estamos ya en una internación donde estamos atendiendo a la embarazada o al trabajo de parto o al recién nacido, automáticamente después podemos comenzar con esa educación de la anticoncepción. ¿Por qué? Porque vamos a tener en claro qué pasa con esa mamá, qué pasa con esa familia, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer lo que es la valoración. Y luego de eso nos vamos a encontrar con 3 demoras, ¿sí? Que en realidad son como que, digamos, las puertas cerradas para esa atención segura. ¿Y cuáles son esas demoras a las que nosotros llamamos, sí, que pasan para dar una atención segura a la mujer? El reconocimiento de los signos de alarma. Entonces, y los reconocimientos de los signos de alarma van directamente de la mano de lo que es un control prenatal seguro. Si nosotros tenemos un control prenatal seguro de la gestante, vamos a poder, no nosotros reconocer, sino que reconozca a la mamá y enseñarla y educarla para que tenga en cuenta todos los signos de alarma porque debe concurrir rápidamente al sistema de salud. En el número 3 nos vamos a encontrar con un traslado al centro asistencial, ¿sí? ¿Qué pasa con esos traslados? Supónganse que si yo detecto en el primer nivel de atención, o sea, en un CAPS, una mujer de riesgo, de un embarazo de riesgo, el traslado, la conexión rápidamente al centro asistencial. Y luego la atención en establecimientos sanitarios. Entonces, si todas estas, digamos, puertitas no están abiertas al mismo tiempo, es cuando pasan las demoras, se producen las demoras, porque una demora acá, por ejemplo, acá si hay una demora en el acceso a la anticoncepción o no hay un acceso a la anticoncepción seguro, vamos a tener las embarazadas, sobre todo embarazadas adolescentes, los embarazos no deseados. Entonces, acá vamos a tener un reconocimiento de alarma, de signos de alarma tardíos, por ejemplo, no sé, pérdida de líquido amniótico, el no aumento de peso, la mamá que tiene cefalea, si nadie se percató de que puede estar haciendo una hipertensión y una preeclampsia, la mamá que tiene signos y síntomas propios de una diabetes gestacional y no los detectamos. Todos esos síntomas derivar a esta mamá al centro asistencial. Y luego la atención, ¿sí? Acorde en ese centro asistencial. Entonces ustedes vean desde dónde nosotros nos podemos parar para poder dar una atención segura. Pasando a lo que es la tasa de mortalidad neonatal. Entonces, acá hablamos primero de la mamá, ¿sí? De la tasa materna, de muerte materna, y ahora hablamos de lo que es la tasa de mortalidad neonatal. Defunciones anuales de niños menores de 28 días de vida. El neonato es desde el momento del nacimiento, ¿sí? Desde el día del nacimiento hasta los 28 días de vida se lo considera neonato. Entonces, todas las muertes producidas en ese periodo de tiempo se lo considera una muerte neonatal. Y se expresa por 1000 nacidos vivos, ¿sí? Cada 1000 nacidos vivos, ¿cuántos neonatos mueren? Y después vamos a hablar o vamos a dividir esta tasa de mortalidad neonatal en precoz, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una cuando el recién nacido muere desde el día del nacimiento hasta los 6 días de vida. ¿Sí? Ustedes van a ver que a diferencia de otras tasas, estas vamos dividiendo. Entonces nosotros hablamos de mortalidad neonatal, pero ¿qué tipo de mortalidad neonatal? ¿Sí? Hablamos de precoz, tardía, ¿cómo la podemos clasificar? ¿Y cómo la vamos a clasificar? De acuerdo a los días de vida del bebé. Entonces, si la muerte se produce entre el día 0 y el día 6 de vida, hablamos de una tasa de muerte o una muerte neonatal precoz. ¿Cuándo vamos a hablar de una muerte neonatal tardía? Se produce entre el día 7 y el día 27 de vida. Y la tasa de mortalidad post-neonatal, ¿qué significa? Después de la etapa neonatal. Son las disfunciones del niño entre los 28 y los 264 días de vida y se expresa por 1000 nacidos vivos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, primero tenemos que tener en claro a qué llamamos un periodo neonatal. Y a partir de esto, tener en cuenta que son las disfunciones, o sea, las muertes que se producen entre tal y tal día. De acuerdo a eso, lo vamos a clasificar entre precoz y tardío. En el 2017, sí, de las 4.550 disfunciones ocurridas en el periodo neonatal,
que sucedieron, 3.097, o sea, 68% fallecieron por causas relacionadas con la duración de la gestación y el crecimiento fetal. Ustedes piensen los números que son altísimos. Y 1.290, o sea, el 28% por malformaciones congénitas. Ustedes piensen, si nosotros pensamos que de los 3.000, ¿sí?, de los 4.550 disfunciones, o sea, muertes neonatales, 3.000 se produjeron fueron por causas relacionadas a la gestación y al crecimiento, o sea, es impactante el número. Y después, si bien es alto el número de malformaciones congénitas, también tenemos que ver que hay malformaciones congénitas o polimalformaciones congénitas en un recién nacido que quizás se va a morir pese a todos los cuidados que se le puedan brindar. Pero tenemos aquellas malformaciones congénitas, como por ejemplo las cardiopatías congénitas, que la verdad que se llevan un alto porcentaje de muerte neonatal y que se puede trabajar mucho sobre las cardiopatías congénitas, empezándolas por diagnosticarlas precozmente. ¿Esto qué significa? Que se las tiene que diagnosticar intraútero, ¿sí?, o en el momento del nacimiento hasta las 24 horas posteriores al nacimiento. Porque después vamos a ver clases enteras de lo que son las cardiopatías congénitas y cómo las podemos dividir, clasificar las cardiopatías. Tenemos recién nacidos que nacen, que parece que está todo re bien, ¿sí? Si no se detectó esa cardiopatía, el bebé se va de alta y termina con una muerte, con un ingreso a una neo, con una situación, un cuadro mucho más grave que si se hubiese detectado tempranamente. Entonces, por eso es muy importante que podamos hacer el diagnóstico precoz. Para eso tenemos que hacer las valoraciones que corresponden. Dentro de la tasa mortalidad neonatal y postneonatal también, ¿sí? Allá por el 2003 eran números altísimos de fallecimientos, porcentajes muy altos, y después también teniendo en cuenta este número de estas muertes neonatal y postneonatales, cuando se empieza a trabajar fuertemente, y es lo que hace, digamos, a saltar la alarma en cuanto al en la Argentina o en la provincia donde nosotros miremos qué es lo que tenemos que hacer, qué está pasando, ¿sí? Que en el año en que vivimos todavía se siguen produciendo tantas muertes neonatales. Para esto tenemos que saber primero por qué se producen. Esto de volver atrás, ¿qué son? ¿Tardías? ¿Sí? ¿Son precoz? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esa muerte neonatal? No es lo mismo decir malformaciones polimalformaciones congénitas que decir, no sé, una cardiopatía que no fue detectada. Entonces, esto de poder trabajar arduamente en la capacidad, que va de la mano a la capacitación del profesional, de los profesionales médicos y enfermeros, sí, con la tecnología. Entonces, estas cosas son los que nos van marcando los puntos que nos hacen ver que algo no está bien y que algo está fallando. Nosotros acá en rojo tenemos lo que fue post-neonatal, o sea, a partir de los 28 días de vida, y las muertes neonatales desde el día 0 de nacimiento, o desde el día del nacimiento hasta el día 28. Van a ver cómo, por suerte, se fue disminuyendo, pero hubieron años en que el número igual estuvo muy elevado. ¿Cuáles son los factores, ¿sí?, culturales, sociales, políticos y económicos de la condición de la mujer que pueden poner en riesgo? Entonces, tenemos que, hablamos de una etapa, de una atención preconcepcional, o sea, antes de la concepción, todo lo que tiene que ver con la educación, con